Hermano, que la paz del cielo sea con cada uno de vosotros. Danielita, si me haces el favor y me traes se me quedó el... ¿Cómo están ustedes? Estamos contentos, ¿verdad? Hoy los hice levantarse más temprano, pero estamos aquí por la gracia de Dios y la iglesia se ve bien linda, como dijo la hermana Doras. Así que el Señor ha de hacer cargo de lo que resta entonces. Tenemos palabra del cielo y sabemos que Dios va a continuar hablando a nuestros corazones. Vamos a orar. Amado Padre que estás en el cielo, alabamos y glorificamos tu nombre en esta hora. Padre, sabes que de una manera especial queremos la presencia de tu Espíritu Santo con nosotros. No tiene sentido el que yo hable tu palabra si tu Espíritu Santo no impresiona nuestros corazones y nos redarguye, Señor, a hacer tu voluntad y a vivir conforme a lo que tú esperas y quieres de nosotros. Bendice a tu iglesia y habla a tu pueblo. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Amén. Bien, estamos ya cerrando, ¿verdad? La semana de oración de Semana Santa, ¿verdad? Y hoy vamos a estar hablando diría yo que ciertamente es el tema, de todos los temas, el más importante que tenemos. Y creo que por eso el Señor permitió, ¿verdad?, que providencialmente se predicara hoy. ¿Y por qué digo providencialmente? Porque en el orden que yo los había preparado, se supone que este fuera el tema que yo predicara el sábado pasado. Así que providencialmente el Señor hizo que yo, cuando abriera el sermón del sábado y prediqué el sermón del sábado, decía: preparados para la crisis final ya comenzó, número 1. Y yo me dejé llevar por el número 1 y prediqué el mensaje el sábado pasado. Pero el de hoy decía preparados para la crisis final y no tenía número, pero ese era el número 1. Al otro día me doy cuenta y yo dije: adiós. Y ahí empecé a hablar con el Señor y le dije: bueno, Señor, ¿qué pasó aquí? Y sentí la impresión precisamente de que el Señor, este va a ser el último tema. Y entiendo claramente por qué va a ser el último tema. Porque si, hermano querido, lo que hoy vamos a escuchar, nosotros no lo ponemos en práctica y no vamos hacia eso, nada de lo que hemos hablado en toda esta semana va a ocurrir en nuestra vida de manera positiva. ¿Te das cuenta? O sea, si no hacemos lo que hoy el Señor nos va a decir, todo lo que hemos hablado en la semana lo viviremos, pero no lo viviremos de la manera positiva. Por ende, lo vamos a vivir del otro lado. Y también vimos que el otro lado es terrible, y es triste, y es lamentable todo lo que va a suceder con las personas que no hagan preparativos, ¿verdad? Ciertamente, para lo que viene, para lo que vamos a vivir. Ya estamos viviendo, pero esto no va a cambiar. Esto no va a mejorar. Esto va de mal en peor, y nosotros, lo único que nos corresponde a nosotros es que obedecer a Dios y estar preparados naturalmente. Porque si no estamos preparados, lamentablemente no vamos a lograrlo. Conociendo el tiempo, con razón, ¿verdad? Pablo dice, conociendo el tiempo, que es ya que hora de qué, de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando qué, que cuando creímos. Eso es una realidad. ¿Está o no está más cerca nuestra salvación? Anoche hablábamos, ¿verdad?, de lo rápido que se ha ido la semana. Y vimos también que eso es algo que está ¿qué? En la profecía contemplado, ¿verdad que sí? Los días se van a cortar. Daniel dice, correrán de aquí para allá ciertamente, ¿verdad? Y es precisamente por eso, porque antes, que mucho nos daba antes un día para hacer un sinnúmero de cosas y ahora de repente cuando abrimos los ojos ya está el mediodía y cuando parpadeamos ya están las 3 de la tarde.
Y el día se ha ido y nosotros, ¿te das cuenta? Eso es profético. Y entonces, familia, estamos más cerca claramente de ¿qué? De que Cristo venga. Si hay en la tierra un pueblo, familia, que pueda hacer suyas las palabras del apóstol y que conoce el tiempo, ese es el pueblo ¿qué? Adventista. Nosotros claramente conocemos, ¿verdad?, lo que se está viviendo. ¿Por qué? Porque lo hemos estudiado. ¿Por qué más? Pues porque tenemos el don de profecía, ciertamente. Y claro que el don de profecía amplía el panorama, el cuadro. No hay nada nuevo, todo está en la Biblia y eso está claro, pero el don de profecía nos da unos destellos y unos detalles que no conociéramos, ¿verdad?, si no los leyéramos ahí precisamente. Así que damos gloria a Dios por esa luz que el Señor sigue dándole a su pueblo. Y claro, la hemos recibido ¿para qué? Para compartirla. Tenemos una gran responsabilidad, claro que sí. Esa responsabilidad tenemos que llevarla a cabo predicando este mensaje para la gloria de nuestro Señor. Primer punto, pastor y amiga, ¿y qué es eso? ¿Y eso qué es? Miren bien, familia, pero hay miles de personas que comprenden estas importantes verdades de modo tan incompleto como si nunca hubiesen ¿qué? Sido reveladas. Satanás procura arrebatar toda impresión que podría llevar a los hombres por el camino de la salvación y el tiempo de angustia no los encontrará como listos. ¿Sabes a quién se está refiriendo la sierva del Señor en ese momento? A los hermanos de la iglesia. Hay personas ciertamente dentro de la iglesia que no conocen el panorama profético, no han entrado a estudiarlo y como no lo estudian, no lo conocen. Lo que han escuchado así de vez en cuando de unos cuantos sermones que se han predicado, ellos conocen algo así, pero realmente no conocen. Mire lo que dice, estas importantes verdades de modo tan incompleto como si nunca hubiesen sido ¿qué? Reveladas. Esto es preocupante, ¿por qué? Porque lo que viene encima de nosotros es sumamente difícil y nosotros tenemos que conocerlo para poder manejarlo. Si tú conoces, si esto se hace mucho ciertamente, si tú vas a tener un evento, qué sé yo, eres el productor de un evento y ¿qué se hace normalmente cuando va a suceder eso? Uno va al sitio donde uno va a realizar ese evento y uno lo conoce, uno busca, mira todo el panorama, qué puede suceder, qué no puede suceder, todo eso uno lo observa. ¿Para qué? Y inclusive se hacen ensayos. ¿Para qué? Para que cuando venga el evento no te tome ¿qué? Nada de sorpresa y puedas entonces actuar de la manera que se espera que hagas en ese momento. Y eso es lo que Dios, ¿verdad?, está esperando de nosotros, que nos preparemos claramente para la crisis que viene y que al estar preparados no nos tome nada por sorpresa y podamos responder entonces como Él quiere que nosotros respondamos. El segundo punto, el aspecto espiritual del tiempo del fin. Miren esto, el estudiante debería comprender los principios que luchan por la supremacía y aprender a rastrear su obra a través de las crónicas de la historia y la profecía, hasta la gran culminación. Debería verificar cómo interviene este conflicto en todos los aspectos de la vida humana. Cómo en su mismo caso cada acto de su vida revela uno u otro de estos dos motivos antagónicos y cómo consciente o inconscientemente ahora mismo está decidiendo en qué lado de la contienda se encontrará. Hermano querido, estamos hablando de las cosas pequeñas. Todo lo que nosotros hacemos en nuestro diario, va a definir de qué lado nosotros vamos a estar en el momento crucial. A veces pasamos ficha en en las cosas pequeñas. Y ahí como que a esas no les prestamos mucha atención, como si Dios no le interesaran. ¿Cuántos doblan la sábana cuando se levantan? No levanten la mano. Es una pregunta, ¿verdad? No, perdón, no había aclarado que no levantaran la mano. Pero es verdad. Usted sabrá si la dobla o no la dobla. Y si la dobla, sabe por qué la dobla. Y si no la dobla, también. ¿Te das cuenta? Pero ¿es importante o no es importante? Hay gente que se levanta y la deja, olvídate que eso parece una esfinge, una pirámide.
Y entonces no le prestan atención. ¿Te das cuenta? Pero realmente, ¿será eso importante? Bueno, Jesús nos dejó un ejemplo a nosotros. Jesús la dobló, la dejó. Y sí es parte de lo que se va construyendo en nuestro carácter. ¿Para qué? Para hacer lo que Dios espera y quiere de nosotros. Hermanos míos, comprendéis que vuestra propia salvación, escuchen bien familia, miren esto, como también el destino de ¿qué? De otras almas, depende de los preparativos que hagáis para la prueba que nos espera. Tenéis el celo intenso, la piedad y devoción que os capacitarán para subsistir cuando hayáis de hacer frente a la oposición. Hay vidas allá afuera que dependen de nosotros. ¿Lo creemos? Es así, familia. ¿Y de qué depende? ¿Por qué dependen de nosotros? Depende de cuán responsables nosotros seamos y nos preparemos en todo el sentido de la palabra, espiritualmente hablando, para salir a hablarles a esas personas de lo que viene. Porque esas personas no saben qué es lo que viene, claramente. Nosotros sí. Y Dios nos ha puesto esa responsabilidad para nosotros ir a ¿qué? A hablarles de una forma especial. Llegará el momento cuando seréis llevados ante concilios y se criticará severamente todo punto de la verdad que sostenéis. El tiempo que tan pródigamente se desperdicia ahora debiera dedicarse al encargo que Dios nos ha hecho de prepararnos para la crisis inminente. ¿Para quién es eso, familia? ¿Quién escribió eso? El espíritu de profecía, el don de profecía. ¿Y para qué fue dado el don de profecía? Para nosotros, para nosotros construir. Es para nuestro beneficio, es para nuestra ayuda, para que nosotros podamos, ¿verdad?, de una manera especial estar preparados. Y fíjense, familia, ahí lo dice claramente, depende de los preparativos. ¿Y para qué ha sido esta semana? Para prepararnos. Si esta semana pasa, si yo termino hoy y ustedes se van para su casa y en toda la semana ya no han empezado a tan siquiera hacer 1, 2, 3 ajustes en su vida espiritual, ya sea a dedicar 15, 20, media hora, 1 hora más a orar, o ya sea que agarran la Biblia y entonces empiezas a escudriñarla de una manera especial. Pues familia, pasó la semana y no pasó nada. Entonces lo que hoy el Señor va a pedir de nosotros tiene que suceder en nuestra vida, porque si no sucede en nuestra vida, estamos más perdidos, como dice el refrán, que el juez visco. Hoy es el día de la salvación, pero ¿sabes cuándo nos vamos a salvar? Cuando empecemos a velar por nuestra salvación con temor y con temblor, siguiendo el consejo que el Señor nos da en su santa palabra. Las profecías cumplidas, lo pasado afirma verdad, nuestra confianza en lo futuro. La exactitud con que se cumplió cada una de las etapas de la profecía hasta hoy nos asegura la certeza con que sobrevendrán los eventos del porvenir. Eso es una realidad. El ver nosotros que hasta el día de hoy se ha cumplido la profecía exactamente como está escrita en la palabra, eso nos sirve a nosotros de aliento. ¿Para qué? Para continuar hacia adelante. ¿Verdad que sí? Para creer, tener esperanza. Pero familia, es necesario que prestemos atención a lo que Dios nos está diciendo de manera especial. Historia confirmada. No tenemos nada que temer del futuro, ¿verdad? A menos que olvidemos la manera como el Señor nos ha conducido y su enseñanza en nuestra historia pasada. Siempre es bueno repasar nuestra historia pasada. Siempre es bueno mirar hacia atrás y ver cuándo Dios estuvo de una manera extraordinaria con nosotros, incluso haciendo milagros en nuestra vida, porque yo estoy casi seguro completamente que Dios por lo menos un milagro ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. ¿Me equivoco? No, esa es la realidad. Entonces, ante el panorama futuro, yo tengo que acordarme de qué, de cómo Dios ha estado. Y puedo decir claramente que Ebenezer, porque hasta aquí nos ha ayudado Dios. Y amén, ¿verdad? Por eso.
En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Familia, si la palabra de Dios es clara, si la palabra de Dios nos está advirtiendo, nos está diciendo, mira, va a venir. ¿Qué le pasó claramente? Yo alabo el nombre de Dios, porque es que cuando tú predicas, y los que predican saben cómo es que sucede esto, ¿verdad? Tú vas viendo, el Señor te va dando como los que leen en el teleprompter ese, el Señor te va dando. Y tú ves ahí el pensamiento. Y me trajo la ilustración claramente. ¿Qué fue lo que pasó con José? ¿Ah? ¿Verdad? José, ¿qué hizo? Le dijo al faraón, te tienes que preparar. Porque el Señor te está diciendo de antemano lo que va a suceder en los próximos 14 años. Así que si te preparas y haces lo que tienes que hacer, no va a perecer tu pueblo. ¿Te das cuenta? ¿Acaso no es lo que Dios está haciendo con nosotros? ¿Acaso Dios nos está diciendo, mira, viene una crisis, eso hace tiempo que lo dijo, pero ahora, ¿qué está haciendo Él? Está recalcando. ¿Y por qué está recalcando? ¿Por qué tú recalcas porque tú quieres asegurarte de que la persona que le está recalcando, lo que sea que le esté recalcando, esté clara y lleve a cabo lo que se le está pidiendo? Y eso es lo que Dios está haciendo con nosotros, de forma especial. Y amén por eso. El tiempo es corto. Estamos nosotros individualmente preparados, escucha bien, para el terrible conflicto que tenemos en puertas. Estamos preparando a nuestros hijos para la gran crisis. Eso es otra cosa. Lo importante entonces es que nos preparemos. ¿Sabes una cosa, familia? Hay cosas que nosotros a veces no podemos hacer humanamente hablando. Pero hay cosas que Dios sí va a hacer. Y que lo único que podemos hacer humanamente hablando es ¿qué? Es orar. Pues haz eso. Dedícale a eso con fervor. Y ora y clama y pide. Y déjale el resto al Señor. En total confianza, sabiendo que Él es fiel ¿en qué? En escuchar tus oraciones. Y amén por eso. Los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe que capaz de soportar el cansancio, la demora, el hambre, una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. Familia, Abraham, Noé, David, Pablo, Pedro, Juan, todos ellos tuvieron su momento y todos ellos ejercieron fe en su momento. Vivieron conforme al tiempo que enfrentaron y tuvieron la fe que necesitaron para ese tiempo. Pero te voy a decir algo y lo voy a decir con total confianza. La fe que Abraham tenía y la que tenían todos los que acabo de mencionar, no es la que necesitamos nosotros, porque ellos no vivieron en el tiempo que nosotros vamos a vivir. Ellos no van a experimentar lo que nosotros estamos experimentando y vamos a experimentar todavía más intensamente. Así que familia, esto es serio. Lo que viene es serio. Y como serio que es, yo tengo que prestarle atención. Y que Dios me ayude de manera especial. Escuchen bien, los que quieran permanecer firmes en estos tiempos de peligro, deben comprender por sí mismos el testimonio de ¿qué? De las Escrituras. Deben comprender por qué, por sí mismos. ¿A qué se refiere eso? A que tú tienes que tener tu propia experiencia íntima e individual con este libro. Porque no puedes depender exclusivamente de lo que diga el pastor aquí o el predicador que esté ese sábado. Te alimentaste y ya. Y en la semana, inclusive con los sermones de la semana, no vas a sobrevivir. No vas a sobrevivir. Porque es la palabra de Dios la que va a ayudarnos a vencer en el último momento. Pero es la palabra de Dios si está ¿dónde? En mi corazón. Si está en mi corazón, hay que conectarse al Señor. Solo los que hayan estudiado, miren esto, diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo.
¿Estamos estudiando diligentemente la Escritura? Estudiad vuestra Biblia como nunca la habéis estudiado antes, a menos que subáis a un nivel más elevado y santo en vuestra vida religiosa. No estaréis listos para la aparición de nuestro Señor. ¿Es claro el Señor con nosotros? ¿Tendremos una sola excusa si no hacemos lo que el Señor nos llama a hacer claramente? Ni una sola, familia será válida. El tiempo es corto, las profecías nos anuncian el porvenir con la misma claridad con que Cristo predijo su propia muerte a los discípulos. La profecía es clara, es específica y hay que creerla claramente porque es para nosotros. De cuando en cuando Jesús enviaba un rayo de luz a los que angustiosamente ¿qué? Oraban, para iluminar su rostro y alentar su corazón. Vi que algunos no participaban en esta obra de acongojada demanda, sino que se mostraban indiferentes y negligentes. Nada hicieron sus ángeles por quienes no procuraban ayudarse a sí mismos y los perdí de vista. Eso fue una visión que tuvo la hermana White en relación al caminar. Muchos se van a quedar, ¿dónde? En el camino. ¿Por qué razón? Porque no fueron responsables con su propia vida. Porque cuando Dios les dijo, ¿sabes qué? Estás orando poco. Estás dedicando poco tiempo a la oración. No hiciste los ajustes para orar más. Porque cuando Dios te dijo, la Biblia está llena de polvo. Yo no tengo tiempo. Mi trabajo me acapara todo. ¿Tu trabajo te va a salvar? Familia, esto es un tiempo que hay que crearlo. Fabricarlo. Si tú piensas que no lo tienes, tienes que fabricarlo, tienes que crearlo. Y yo lo dije la semana pasada, lo repito en esta semana, el mejor tiempo para dedicarle al Señor, para tú con calma poder hacer un buen devocional, es en la madrugada. Es en la madrugada, por todas las razones porque cuando tú te levantas, tu mente está clara, está descansada, está relajada. Es cuando más silencio hay. Si yo no me levanto, familia, una vez mi nena se levanta, olvídate. Olvídate de la historia. No hay devocional que tú puedas hacer concentrado. ¿Te das cuenta? Eso es para los que tenemos hijos pequeños. Pero aún así, ese es el mejor horario. Por eso tú encuentras a Jesús en la tercera y cuarta vigilia. Ahí estaba, ¿qué? Encontrándose con el Señor cuando no pasaba toda la noche en oración. Ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro ¿qué? Carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación. Entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día de Pentecostés. ¿Y cuál debiera ser nuestra oración? La misma de David: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Por eso dice el Eterno: convertíos ahora a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, llanto y con luto. No puede quedar una sola mancha, familia, en nuestro carácter. Si hay algo, hay un clavito, yo no sé si yo alguna vez hice la historia del clavito aquí, creo que sí. Si hay un clavito, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El que le vendió la casa, vendió toda la casa menos el clavito. Le dijo ahí, y entonces después a los meses había una fiesta familiar en la casa, y ¿qué hizo el hombre? Tocó a la puerta, y cuando tocó a la puerta, que el nuevo dueño abrió, el antiguo dueño entró como Juan por su casa, y agarró y puso un animal podrido, y lo puso ahí, lo enganchó en el clavito, y el hombre dice: mira, ¿qué te pasa? Te has vuelto loco. Y él le dice: no, yo no me he vuelto loco, vengo aquí porque ese clavito es mío y lo estoy utilizando. ¿Te das cuenta? Y ahora la fiesta se acabó, ¿por qué? Porque no se podía estar allí por el olor que había. No le puedes dejar un clavito al enemigo, porque ese clavito va a hacer que te pierdas eternamente. Sea cual sea. Sea cual sea.
si son tus pensamientos, si es lo que sea, tienes que vencerlo en el nombre de Jesús de Nazaret. Salir adelante por la gracia de nuestro Dios. Cuando el alma se entrega a Cristo, un nuevo poder se posesiona del nuevo corazón. Se realiza un cambio que ningún hombre puede realizar por su cuenta. Es una obra sobrenatural. El alma que se entrega a Cristo llega a ser una fortaleza suya. Un alma así guardada en posesión por los agentes celestiales es inexpugnable a los asaltos de Satanás. ¿Te das cuenta? Lo que venga, como venga, lo vas a vencer. ¿Por qué? Porque estás listo, porque estás preparado. Y de eso se trata claramente. El tiempo es corto, ¿verdad que sí? La última advertencia el Señor la está dando. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? El último mensaje de Dios. Ya, familia, la crisis final ya comenzó. No esperemos que sea algo del futuro. Ya la estamos viviendo, y como ya la estamos viviendo, probablemente si no hemos sido diligentes hasta ahora, Dios nos está dando la oportunidad de que lo seamos de aquí en adelante. Y de eso se trata entonces, ciertamente. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas, día de oscuridad, día de nube, día de sombra, que sobre los montes se extiende sobre el alba. ¿Viene o no viene? Maranata, ¿Cristo viene? ¿Estamos preparados? Madre mía. ¿Ustedes se dieron cuenta ustedes mismos? Maranata, Cristo viene y el amén fue, amén, aleluya. Cuando digo están preparados, el amén. Y ese amén debiera ser más fuerte que el primero. ¿Sí? Porque de ese amén dependemos. Ciertamente, que Dios nos ayude, familia. Por eso pues ahora dice Jehová, sigue el profeta, convertíos a mí con todo ¿qué? Vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo. ¿Cuándo era que se rasgaba el vestido? Cuando había una situación, ¿verdad?, que la consideraban, así fue Caifás, ¿verdad? Y rasgó su vestido, oh, que me ofendiste. Pero también era cuando había sumo dolor, también se rasgaba el vestido. Y Dios dice, no rasgues tu vestido, rasga tu corazón. ¿Te das cuenta? ¿Y eso implica qué? Implica irte a lo más profundo de la humildad, a humillarte con lo más profundo de tu corazón allá y reconocer que el tiempo está y que necesitamos hacer un reavivamiento y una reforma en nuestra vida individual, no en la iglesia, en mi vida individual. Tengo que separarme, dejar todo lo que esté impidiendo que yo viva en la presencia de Dios constantemente y de una manera gloriosa. De eso se trata. De que cuando la gente hable con nosotros queden anonadados y digan, hay algo que no comprendo qué es, pero hay algo en ti. Porque ahí te va a dar la oportunidad el Señor de testificar y de hablarle a esa persona del amor de Cristo. Nosotros estamos estudiando la Biblia, el libro de Apocalipsis, con una hermana que vive en Utuado, que es clienta de la hermana Lidia. ¿Por qué razón? Porque ella se le acercó a la hermana Lidia y le dijo, yo no sé qué es verdaderamente, pero yo quiero tener lo que tú tienes. Y está estudiando la Biblia ya. Está conociendo unas verdades y está convencida de esas verdades que está conociendo.
Y yo espero por la gracia de Dios seguir, ya yo hablé con Frank, el pastor Tello, que ustedes no lo conocen. Ya yo hablé con él, que es el pastor de Utuado, porque ella vive en Utuado, y le dije, mira, yo voy a terminar estos estudios con ella y después entonces vamos a ver cómo hacemos la transición para que tú puedas entrar y puedas darle seguimiento. Porque de esto se trata este asunto. ¿Te das cuenta? La ganancia de almas debe ser nuestro primer negocio en la vida que estamos viviendo. Que la gente conozca a Cristo de una manera especial. Necesidad de la reforma, un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más urgente de todas, ¿qué? Nuestras necesidades. El buscar esto debe ser nuestro primer, ¿qué? Trabajo. Debe producirse una reforma en el pueblo de Dios. Y por eso precisamente fue que les dije, familia, que providencialmente el Señor permitió que fuera hoy este tema. ¿Por qué? Porque si nosotros no hacemos esto, para que se les quede claro en la mente y fresco, si no hacemos esto, todo lo que yo hablé en la semana, de nada sirve. ¿Cuántos van a hacer el pacto hoy? Antes de salir por esa puerta, con toda la seriedad del mundo, van a cerrar sus ojos cuando hagamos la última oración y le van a decir, Señor, yo necesito que tú reformes mi vida. El pueblo de Dios no soportará la prueba a menos que haya un reavivamiento y una reforma. El Señor no admitirá en las mansiones que está preparando para los justos una sola alma que sea presuntuosa. Se necesita una reforma entre el pueblo de Dios, pero esta debe comenzar su obra purificadora con los ministros. Amén y aleluya. Porque imagínate, si nosotros no vamos al frente, ¿de qué sirve entonces? Pero creemos lo que estamos haciendo, todo lo posible para que Dios transforme de una manera especial nuestro carácter. Y vamos en la dirección porque Dios empezó una obra que va a terminar. Debe haber un esfuerzo ferviente para obtener la bendición del Señor. No porque Dios no esté dispuesto a otorgarnos su bendición, sino porque no estamos preparados para ¿qué? ¿Se acuerdan de cómo debemos llevarle al Señor el bowl? ¿Cómo debe estar? Vacío. ¿Para qué? Para que Él pueda llenarlo. Pero si le llevamos el bowl lleno de ¿qué? De diferentes cosas, Él no lo puede ¿qué? No lo puede llenar, porque no va a mezclar lo puro con lo impuro. No le pidas a Dios eso. Por eso fue que expulsó a los que estaban allí haciendo el tráfico en el templo. Y le dijo, has convertido la casa de oración, la casa de mi padre, ¿en qué? ¿En una cueva de qué? De ladrones. ¿Tenemos nosotros nuestro corazón como una cueva de ladrones? Hemos metido cosas ahí que no tienen que estar ahí. Seamos sinceros. El Espíritu Santo te lo está diciendo ahora, te lo está poniendo en la mente. No sé si es la pornografía, no sé qué sea lo que sea que esté ahí, un pensamiento de odio hacia tu hermano, hacia tu primo, hacia alguien que te hizo algo malo, no sé, una raíz de amargura, no sé, tú lo sabes, el Espíritu te lo está diciendo. Eso tienes que sacarlo, tienes que limpiarlo, tienes que quitarlo para que Dios se pueda manifestar de una manera especial. Nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo piden que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Pero constituye nuestra tarea por medio de la confesión, la humillación, el arrepentimiento y la oración ferviente, el cumplir las condiciones en virtud de las cuales Dios ha prometido concedernos su bendición. La promesa del Espíritu Santo es una promesa que está condicionada. ¿A qué? A esa parte, familia, a que nosotros nos humillemos delante de la presencia del Señor. Dios no va a derramar su Espíritu Santo sobre alguien que no lo desee o que tan siquiera no lo busque fervorosamente. Dios no va a derramar su Espíritu Santo sobre alguien que no quiere obedecer la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren el Espíritu Santo? Pues vamos a buscarlo de la manera correcta entonces. Josías el rey niño.
Segunda de Crónicas 34 y 35 nos presenta una historia gloriosa, ¿verdad que sí? En el año 640 a.C., Josías comenzó a gobernar con tan solo ¿cuántos años? 8 años. Era nieto de Manasés e hijo de Amón. No siempre la herencia determina el carácter, familia. Su madre era Ídida, ella fue la que lo condujo en los caminos del Señor. Tuvo un abuelo, el peor abuelo que se puede haber tenido en este planeta Tierra, lo tuvo Josías. Y su papá no se quedó atrás. Sin embargo, él hizo todo lo contrario. Rompió con esa carga generacional negativa y dijo, yo voy a hacer la diferencia. ¿Y la hizo o no la hizo? ¿Y de qué forma la hizo? Su abuelo, por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones, habiendo hecho lo malo más que todos los que hicieron los amorreos antes de él, haciendo pecar también a Judá con sus ídolos. 51 años. Pasó a uno de sus propios hijos por el fuego. ¿Tú te imaginas tal abominación? Matar a tu propio hijo. Lo aserró, ¿te das cuenta? Sin embargo, la paciencia de Dios, la misericordia de Dios se fue extendiendo y se fue extendiendo. Y como Dios conocía que en lo más profundo de ese corazón había algo que iba a brillar, claro que lo tuvo que llevar ¿a dónde? A morderle el polvo. No esperes tener que morderle el polvo para que te arrepientas en tu vida y para que busques el cambio y la reforma que Dios te está pidiendo. Hazlo sin llegar allá. Hazlo antes y evítate mucho sufrimiento y mucho dolor. Gloria a Dios porque Manasés respondió y restituyó y cambió ciertamente. Pero no esperes llegar allá para eso. Josías en el trono, no hubo otro rey antes de él. Miren esto, ojalá el Señor pudiera decir algo de mí, así tan siquiera que se acercara a eso. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma, de toda su fuerza, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. Qué cosa maravillosa. Un niñito de 8 años que tuvo el ejemplo del peor abuelo que te puedes imaginar, que conocía, me imagino, la historia de su abuelo, conocía la historia de su padre también. No había visto en su entorno, no había visto nada positivo, nada que lo llevara a querer acercarse a Dios. El ejemplo era negativo completamente. Sin embargo, propuso en su corazón ¿qué? Ser diferente. En el ejemplo de Josías percibimos que aún naciendo bajo circunstancias trágicas y precarias es posible temer a Dios, transitar sus caminos y ser utilizado para cumplir con sus designios. Dios solo quiere que estemos ¿qué? Dispuestos, familia. Si estamos dispuestos, Dios va a hacer el resto de una manera especial. Si me puedes pasar el slide, Benito, porque se trancó. Josías, el rey joven. Josías significa Dios trae ¿qué? Salvación. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Se mantuvo ahí, firme. ¿No encuentras que diga la Biblia algo negativo de él? Ahí marchó en la dirección que Dios quiere. Josías aprendió en la juventud a poner a Dios en primer lugar. La pregunta que te hago ahora es, ¿Dios lo primero en tu vida? ¿Es Dios lo más importante en tu vida ahora mismo? ¿Está Dios por encima de todas las cosas o tienes ídolos? ¿O hay cosas que le estás prestando más atención? ¿O hay cosas que le estás dedicando más tiempo inclusive que a Dios? Porque ahí están tus ídolos. Todo lo que te robe el tiempo, que te quite tiempo de Dios, ahí están tus ídolos. Sé sincero contigo mismo. Y trabaja sobre eso entonces. Mas el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y el pueblo de la tierra puso por rey en su lugar ¿a quién? A Josías su hijo. Así llegó al trono Josías, de una manera trágica. Lo pusieron como si fuera un títere. A perpetuar el mal pusieron en el trono a un rey títere, un niño de tan solo 8 años. ¿Para qué? Para manejarlo
como quisieran. Pero no sabían que Dios estaba ¿qué? Actuando ya en el corazón del joven Josías. En ese corazoncito tierno de 8 años ya Dios estaba, el Espíritu Santo estaba ahí, reinando y gobernando, y de ahí en adelante tomó su vida y logró hacer un montón de cosas maravillosas para el pueblo de Dios. ¿Lograremos nosotros hacer un montón de cosas para el pueblo de Dios? Ustedes jóvenes que están empezando, Dios los va a usar de una forma extraordinaria. Pero también Dios nos va a usar a nosotros, José, que estamos un poquito más viejitos. ¿Verdad que sí? Sí, lo va a hacer, familia. Lo único que necesita Dios es la disposición a que lo hagamos. Un nuevo rey. ¿Cómo fue la asunción de Josías al trono? De manera general, la historia de los líderes que reinaron en Israel estuvo llena de iniquidad y de tragedia. Tanto el reino del norte como el del sur probaron el gusto amargo de los reyes impíos e inicuos. Pero cuando llegó Josías, la cosa fue diferente. ¿Y sabes qué, familia? La tendencia del pueblo de Israel siempre fue a que, como era su líder, ellos actuaban. Y por eso el pueblo de Dios en ese periodo de tiempo que Josías fue rey, logró volver su rostro hacia Dios de una manera especial. Y Dios lo recompensó dándole paz durante todos los años del reinado de Josías. A los 8 años de su reinado, siendo aún un muchacho, comenzó a buscar a Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. A los 16 años Josías buscó a Dios, y a los 20 años comenzó un movimiento de reavivamiento y de reforma. 6 años después concentró su esfuerzo en restaurar el templo, corazón de la vida religiosa de Judá. ¿Te das cuenta? No puede haber un reavivamiento y una reforma en nuestra vida si nosotros no cambiamos cosas. De hecho, no sé si fue Einstein, dice, se lo atribuyen a Einstein, ¿verdad? Pero no sé si fue él que dice que es de loco, ¿verdad? El que piensa que va a haber un cambio haciendo las mismas cosas, o haciendo las cosas de la misma manera. Y es verdad. ¿Cómo tú pretendes que haya cambio en tu vida, en mi vida, si qué? Si no qué. No. Tenemos que cambiar cosas. Tenemos que pedirle a Dios de una manera especial que nos ayude. Porque hay cosas que no podemos cambiar por nosotros mismos, que solamente con el poder sobrenatural de Dios pueden ser cambiadas en nuestra vida. Pero Dios tiene que ver que tú deseas ese cambio. Y gloria a Dios. ¿Cuál es el resultado del pecado obstinado? Dios se manifiesta a través de su palabra. Durante la reforma del templo, el sumo sacerdote Hilcías halló el libro de la ley que estaba perdido. Miren esto, cómo una cosa lleva a la otra. Cuando empezaron a limpiar en el templo, a recoger todos los cachivaches y todos los revoluces que había, ¿qué encontraron? Encontraron la palabra. Y eso fue, ¿cómo es que le dicen al heladito cuando le ponen lo más importante arriba? ¿Cómo es que le dicen? La cereza eso fue el punto, ¿verdad? Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. ¿Te das cuenta? Porque se dio cuenta en la condición que había vivido el pueblo. Pero ¿sabes qué más rasgó Josías? ¿Qué más rasgó? Rasgó su corazón. ¿Te acuerdas lo que leímos ahorita? Él rasgó su corazón. ¿Cómo lo sabemos? Por la reforma gloriosa que logró y alcanzó con el pueblo de Dios y con su propia vida. La pregunta es, ¿lo vamos a lograr nosotros? ¿Nos vamos a quedar cortos? No, lo vamos a lograr en el nombre de ¿quién? De Jesucristo. El libro de la ley, una verdadera reforma no puede basarse solo en cambios ¿qué? Superficiales, romper imágenes, reformar el templo, cambios externos. La Biblia ha de ser la base de todo cambio profundo y duradero. Mandó a consultar a Dios a través de la profetisa Hulda sobre las posibilidades de evitar la destrucción de Judá. La contestación de Dios, ¿cuál fue? Judá va a ser destruido. Eso no impidió ni evitó, ¿qué cosa? Que Josías siguiera ¿con qué? Con la reforma que se había propuesto.
que no iba a ser en sus días, claramente. Ahí es que vienen los años de paz y gloria a Dios, para que tú veas la misericordia de Dios y cómo Dios trabaja de una forma especial. Dios quiere hacer eso con nosotros, familia. Solamente tenemos que estar dispuestos a que se haga. ¿Cuál fue el resultado inmediato del descubrimiento del libro de la ley? A pesar del juicio ejecutivo anunciado sobre la nación, Josías estaba decidido a hacer ¿qué? Su parte para hacer que el pueblo volviera al culto al Dios verdadero. Convocó una asamblea y leyó el libro de la ley. El pueblo firmó su voto de seguir a Dios de manera íntegra. Amén y aleluya. Y ese va a ser el voto que tú y yo vamos a hacer hoy. ¿Sí o no? Ese amén aumentó. Amén. Gloria a Dios. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que iría en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón, con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó, ¿qué cosa? El pacto. La respuesta de Hulda a la consulta de Josías es válida para nuestros días. Sí, la humanidad está condenada, pero cada uno puede obtener la salvación individualmente. Sí, familia, nosotros sabemos que la mayoría de las personas, según dice la palabra, se van a perder, pero eso va a hacer que impídanos que nosotros vayamos y les prediquemos. Nosotros no sabemos quién es quién y quién no. Pues por ende tenemos que predicarle a todo el mundo. Y tenemos que buscar esa reforma para que a través de la reforma y lo que nosotros estamos viviendo, la experiencia que estamos teniendo con quién, con Dios, nosotros podamos transmitir eso a las personas que no conocen a Dios todavía. Dios ha obrado a través de hombres que han estado dispuestos a hacerlo. Dios puede hacer a través de nosotros muchas cosas maravillosas. Pero ¿qué pasa con nosotros? Como decía al principio, cuando empezamos, probablemente estamos como dormidos. Y hoy es hora de que nos levantemos del sueño. ¿Y cómo vamos a saber si lo estamos haciendo? Cuando empecemos el resultado, causa y efecto. El resultado de yo vivir en la presencia de Dios va a ser que voy a querer predicar el evangelio, a hablarle a tiempo y fuera de tiempo a todo el mundo que se me presente, delante y detrás, del lado y donde sea, de Cristo, de que Cristo es su Salvador. Porque vivimos en un mundo donde ayer estábamos celebrando, conmemorando, ¿qué cosa? El sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y las playas de Puerto Rico y del mundo entero estaban llenas, repletas. ¿Por qué? Porque están amando el mundo. Porque su mente y sus pensamientos están en el mundo. ¿Te das cuenta? Y para ellos, el satisfacer su gozo, sus placeres, es lo más importante ahora mismo. Que Dios nos ayude en familia. Porque los días de Cristo van a ser como ladrón en la noche. Por eso es que muchos se van a sorprender cuando Cristo venga. La lectura de la Biblia puede producir una reforma en nuestro ser. Amén. La palabra de Dios no necesita, ¿qué cosa? Intermediario. ¿De qué manera podemos equilibrar la ley y la gracia? No necesita intermediario. Nosotros tenemos que ir directamente nosotros por una experiencia personal con el Señor. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Conoces tú de manera personal? ¿Puedes decir que de manera personal conoces a Cristo? ¿Puedes asegurarlo 100%? Si te dijeran, pon tu mano ahí. Y si no estás en un 100% seguro te vamos a picar la mano, ¿pondrías tu mano ahí? De que tienes una experiencia 100% personal, especial, única con Dios. Porque sacas tiempo de calidad para encontrarte con Él. Contéstate la pregunta en tu mente. Si pondrías o no pondrías la mano, o si saldrías manco, lo más seguro. Si por presunción la pusieras. Que Dios nos ayude, familia. Que el Señor nos ayude. La lectura de la Biblia puede producir una reforma en nuestro ser. Leamos la Biblia, Dios nos cambiará imagen de Jesús en su carácter. La reforma con la renovación del pacto, ser fiel al compromiso de obedecer los mandamientos de Dios. ¿Vamos a hacer ese compromiso? Hoy, no es mañana, no es ayer, es hoy. Hoy al salir por ahí, tenemos que salir convencidos de que queremos cambiar nuestra vida, de que queremos una reforma y un revivamiento y de que nuestra vida va a cambiar extraordinariamente
con la ayuda del Espíritu Santo, porque solo no podemos hacerlo. Ser lector del libro de la ley que contiene un así dice Jehová era considerado por Josías como el puesto más elevado que pudiera ocupar. La obra más encumbrada de los príncipes de Israel, de médicos, de maestros en nuestras escuelas, tanto como de ministros y de los que están en puestos de responsabilidad en los establecimientos del Señor, es cumplir con la misión que descansa sobre ellos de fijar las escrituras en la mente de la gente como un clavo en un lugar seguro, de usar los talentos recibidos de Dios para impresionar la verdad de que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Para los dirigentes de Israel, el propagar un conocimiento de las Escrituras en todos sus confines es promover la salud espiritual, pues la palabra de Dios es una hoja del árbol de la vida. Aleluya. ¿Estás comiendo esa hoja? ¿Estás gustando de ella? Eso es lo que Dios está invitando a hacernos hoy. Porque si hacemos eso, la reforma va a llegar a través de ¿qué? De mi contacto con la palabra. No esperes que haya una reforma en tu vida si no empiezas a estudiar este libro de la manera correcta. No la vas a encontrar, no la vas a ver. Vas a seguir dando bandazos ahí, arrastrando tu vida espiritual y no vas a ser nunca lo que Dios ha querido que fueras. Y de eso se trata, familia. De eso se trata. Benito. El tiempo es que el tiempo es corto, familia. ¿Sí o no? ¿Cuántos granitos de arena hay arriba? ¿Cuántos? Arriba, arriba. Acá. Millones, millones, millones. ¿Cuántos hay abajo? Pues hay miles. ¿Verdad que sí? Y acá arriba hay cientos. Cientos allí en la esquinita. Cientos. Y aquí abajo, decenas. ¿Verdad que sí? Pero ¿cuántos quedan en el reloj? 3. 3 granos de arena. ¿Y qué te dice eso? El tiempo es corto, familia. Los días de Noé han llegado. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Solo 8 entraron al arca. ¿Seremos nosotros uno de esos 8? Simbólicamente hablando, ¿verdad? Yo espero que sí. Yo espero que todos los que estamos aquí mantengamos nuestra fe para poder entrar al arca y seguir hacia adelante. Benito. Lucas 21, 17. Seréis odiados por todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Perseverando firmes salvaréis vuestra ¿qué? Vuestra vida. Familia, el llamado yo creo que es claro. Benito, no sé si ese es el último slide. Esto se paralizó. Seriedad del tiempo y necesidad de una ¿qué? De una preparación. Y durante la semana he tratado de repetirles o de hacer que ustedes repitan qué cosa. Debemos estar preparados, ¿verdad? Porque a mí me enseñaron que la repetición constante de algo en la mente va a llevarnos inevitablemente a la acción de lo mismo. Por eso lo sabe el enemigo y por eso el enemigo trabaja, ¿verdad? Haciéndonos, pero nosotros también debemos ¿qué? Repetir las cosas buenas para que nos lleve inevitablemente a la acción de las cosas buenas. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Hermana Besayo, te me hace un favor. En ese libro bulto negro que está ahí hay otros espejuelos que están en un case. Aunque puedo tratar de leerlo, viéndolo de lejos.
Escuchen bien, familia. El sábado pasado yo les leí este documento. Voy a repetirlo hoy. Voy a leerlo. Gracias. El pastor tiene más espejuelo que... Es que estos son los de ver de lejos. Escuchen bien, familia. Yo les conté y les dije a ustedes lo que había sucedido en junio del año pasado. Y hoy tengo a Bersaida con nosotros aquí. Dios está hablando a su pueblo, Dios lo está haciendo. Ella se me acercó y me entregó primeramente este documento el año pasado. Y me dijo que el Señor me iba a decir a mí lo que significaba eso. Que yo le iba a aclarar a ella lo que significaba eso. Voy a leer lo que fueron visiones que ella tuvo. ¿Qué dice el libro de Joel? Pero probablemente hay incredulidad en alguna mente aquí hoy. Y yo voy a pedirle al Señor que reprenda ese pensamiento de incredulidad en tu mente. Que comiences a creer lo que dice su palabra. Escucha bien. Estaba terminando de orar cuando sentí que alguien me llamaba. Le contesté, pero no había nadie en el pasillo. Volví a orar y de nuevo me volvieron a llamar y no había nadie. Al tercer llamado le dije, habla que tu sierva escucha. Vi entonces un anciano vestido con un pectoral, un incenciario en su mano, y sus ojos eran como llamas de fuego. Tenía un cinturón dorado por el medio y en el ruedo azul muchas campanitas que sonaban cuando él caminaba. De momento me señaló un estadio que estaba lleno de niños, como en un trance. Había un dragón hablando grandes maravillas y tenía su corazón de dragón. Y todos se maravillaban de lo que hablaba. Específicamente, ¿quiénes todos? Los niños. ¿Qué vimos anoche nosotros? ¿Qué ha hecho el enemigo con los niños durante mucho tiempo? Casper y otras cosas más. Luego vi que llegaba una limusina y se bajaba uno vestido de negro y le llamaban el Papa Negro. Este se bajó y acto seguido le dio la mano al dragón y este se transformó en humano, pero su corazón seguía siendo de dragón. El Papa le levantó las manos en señal de victoria y este le dio el poder de reinar en la tierra y en el cielo. Eso lo dice el libro de Apocalipsis, familia. El dragón le da toda la autoridad a la bestia. Que el tiempo se había cumplido y no faltaba más que su reinado comenzara. Los niños que estaban allí me dijeron el anciano de días que Satanás trataría de influenciar a todos los niños que hicieran la obra de él. Los jóvenes le seguían por doquiera que le iba. Los jóvenes también menciona. Niños y jóvenes. Este me dijo que no tuviera miedo porque su venida estaba muy cerca. Luego me vi en una pradera donde había 4 ángeles sosteniendo los 4 vientos. Estos me dijeron que casi no podían sostenerlos. ¿Qué le dijeron? ¿Qué están sosteniendo esos 4 ángeles ahora mismo? El ruido era como de huracán y era ensordecedor y estaba por ocurrir calamidades como nunca humano había visto. Ya las estamos viviendo, familia. Pero dice aquí calamidades como nunca humanos las habían
visto. Acuérdate que estudiamos esta semana que hay un tiempo de angustia previo a que el tiempo de gracia se termine y luego viene entonces, ¿qué cosa? El tiempo de angustia del cual leímos aquí ahorita, que no va a haber nunca antes en este, como no ha habido nunca antes en este mundo. El anciano de Días me mostró un enorme reloj que solo le quedaban 3 granos de arena. Este me dijo, coge tu Biblia, corre, predica, estoy a las puertas y que pronto vendré por mi pueblo. No tengas miedo, dile estos sueños al pastor. Sonaron unas trompetas y se oyó una voz que decía, estoy por terminar mi obra en el santuario. Y yo les dije a ustedes que mientras yo leía esto por primera vez, yo comencé a llorar, ciertamente. ¿Por qué razón? Porque lo que el Señor le presenta a ella aquí fue lo que el Señor me llevó a mí a estudiar después de la mitad de pandemia en adelante, el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel, y a preparar los estudios que preparé. Fue exactamente todo esto. Solo que para mi incredulidad, el Señor me guardó de que yo no viera en todo el momento que estuve preparando esos estudios un detalle, lo del Papa Negro. No lo vi y no lo entendía cuando ella me lo dio. Y luego le dije, Señor, ¿qué es el Papa Negro? Y él me dijo, investiga. Y me puse a investigar. Y el Papa que hay ahora mismo, Francisco, es jesuita. Y al líder de los jesuitas le dicen el Papa Negro. Por ende, a él le dicen que es el enlace entre el Papa Negro y el Papa Blanco. ¿Te das cuenta? Luego de un periodo de tiempo, no sé exactamente, no me acuerdo Versailles cuánto tiempo pasó entre una y otra, ella me entregó este segundo documento. Y miren lo que dice. Me encontraba yo trabajando en los campos de concentración, donde la gente se aferraba a Dios en oración y ayuno. Había hambre de la palabra de Dios y todos comentaban que Cristo pronto volvería, cuando de repente se apareció Elías, Moisés y el Espíritu Santo. Y salió una luz enorme sobre ellos y la gente comenzó a cantar el himno nuevo que solo los que se unían a los 3, Elías, Moisés y el Espíritu Santo, sabían. Comenzó la marcha y los soldados que estaban custodiándonos se atemorizaron y salieron despavoridos. La marcha continúa y mucha gente se unía a nuestra proclamación del Evangelio. ¿Te suena algo eso? ¿Acaso no te suena fuerte pregón? La marcha continúa y mucha gente se unía a nuestra proclamación del Evangelio. Los tanques mataban a muchos. Otros morían fusilados. Pero el clamor era tan grande que nada nos detenía. La luz brillaba más cuando los hermanos morían. ¿Se acuerdan lo que hablamos esta semana del martirio? Cómo el martirio Dios lo va a permitir con fines gloriosos. Miren lo que está diciendo aquí. La luz brillaba cuando morían. ¿Por qué razón? Porque la gente va a ver ese testimonio y muchos, miles quizás, vengan a los pies de Cristo como testimonio de esos fieles hermanos, que quién sabe si aquí habremos algunos. Llegó el momento cuando llegamos cerca del Vaticano. Salieron 3 espíritus en forma de ranas. Estos seres causaron que los que no estaban con el Señor se airaran más contra el pueblo de Dios. Ellos trataron de matar a las 3 personas que dirigían la marcha. Estos 2, Elías y Moisés, morían, pero el Espíritu Santo se retiraba. Quedamos solos con la multitud de malos que nos perseguían, pero ya no había quien muriera, pues la luz que brillaba aún nos cobijaba. Familia, ¿tú estás prestando atención de lo que yo estoy leyendo? ¿Tú estás viendo? Muchos clamaban a gran voz, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo?
Se oía una voz potente que decía solo un poco más. Las tinieblas trataban de difundirse con nuestra luz, pero no podían. La marcha continúa, pero ya no se unían más personas a nuestra marcha. En todo el mundo había una gran conmoción. Solo se escuchaba Cristo viene. Los no conversos corrían de un lado para otro despavoridos, sin consuelo, culpándose unos a otros. El Vaticano se veía envuelto en tinieblas y el temor estaba sobre ellos. ¿Qué pasa en la quinta plaga? Los que estuvieron esta semana. Pero estos 3 espíritus inmundos, como lo llamaba el anciano de Días, trataban de disuadir a las personas, pero ellos estaban atónitos ante lo que estaba ocurriendo. Luego se exclamó por todo el mundo que se le ponía precio en las cabezas de los seguidores del Salvador. La persecución comenzó con más furia, pero no podían encontrarnos, y eso los airó aún más. El evangelio fue predicado mientras estas 3 personas estuvieron con nosotros: Elías, Moisés y el Espíritu Santo. Ahora tú que me acompañaste esta semana, dime tú, si lo que nosotros no estudiamos durante esta semana no está aquí plasmado. No todo, ¿verdad? Naturalmente. Pero hay puntos específicos y claros que están aquí plasmados. A raíz de esto, yo me senté a hablar con un pastor que lo considero como mi mentor. Y Dios lo utilizó a él para que entonces yo supiera cuál era el próximo paso, porque no sabía realmente qué iba a hacer con esto. Y por eso preparé esta semana. Y cuando preparo la semana, preguntándole al Señor, ¿de qué voy a hablar, Señor? ¿Qué es lo que voy a hacer? El Señor me llevó claramente a este libro. Preparación para la crisis final. Y de este libro fue que básicamente nosotros sacamos todos los temas. Este libro tenemos que estudiarlo, lo vamos a estudiar. Pero ¿qué te digo con todo esto, familia? El Señor está hablando. Nos corresponde a nosotros individualmente escucharlo o no. Ese pastor fue el pastor Pagan, su hermano, hermana. Una persona muy consagrada. Vamos a estar de pie. Vamos a escuchar el himno para cerrar. Me quedan 10 minutos para llegar a Recibo 2. Vamos a cantar. Pero hasta que no ore no me voy. Que me esperen allá. Sonidos de vientos y los siento más cerca que ayer. Puedo oír ya la trompeta. Los cielos se abrirán cuando Cristo venga, bajando en sus nubes. Los muertos resucitarán y se
Invita al Espíritu Santo. Invítalo a que venga a ti en esta hora, en este momento. Haz un pacto con Él. Las profecías cumpliéndose están, y el pueblo escogido persecución tendrá. Solo falta poco tiempo. Todo indica que está cerca la venida del Señor. Al clamor final, los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, bajando en sus nubes, los muertos resucitarán y se levantarán, y todos los que estemos aquí seremos transformados. Al clamor final, los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, seremos transformados. Al clamor final, los cielos se abrirán. Al clamor final, los cielos se abrirán. Los cielos se abrirán. El Señor en una ocasión me dio el privilegio de tener un sueño. Es el único sueño que he tenido con la segunda venida de Cristo. Y el recuerdo que tengo es de alguien me elevaba hacia el cielo. Y lo que yo sentía en ese momento yo no se los puedo explicar a ustedes. Era algo tan y tan bello, tan y tan maravilloso que no hay palabras para explicárselo. Es la única vez que he soñado con la segunda venida de Cristo. Tenemos que prepararnos, iglesia. Ya el tiempo de coger las cosas suaves ya pasó. Ahora tenemos que ir a lo profundo y escuchar la voz de Dios. Porque si no lo hacemos, nos podemos quedar cortos. Y Dios no quiere eso. Dios nos ama con amor eterno y Él quiere vivir la eternidad con nosotros. Solo que Él no puede obligarnos a que hagamos su voluntad como Él la pide. Es un asunto que tenemos que trabajar nosotros. Padre, vamos delante de ti con humildad, Señor. Reconociendo que somos pecadores y que tenemos una gran necesidad de ti, de tu Espíritu Santo, de cambios en nuestra vida, de reforma
y reavivamiento, Señor, para que así tú puedas derramar tu Santo Espíritu de una manera especial. Aquí está tu iglesia, Señor. Ellos están orando en su mente ahora mismo, Señor, y tú sabes y conoces los corazones que están haciendo un pacto contigo ahora mismo, seriamente, porque quieren que haya un cambio en sus vidas. Por favor, derrama tu Espíritu Santo sobre nuestros corazones y ayúdanos, Señor, a creer y ayúdanos a poner en práctica la fe que tú pongas en nosotros. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Que la paz del cielo, hermano, sea contigo y el poder del Espíritu Santo reine en vuestros corazones.